Mónica, si te Moni, parece, vamos a sí, dar comienzo a las clases que siempre nos enriquecen para poder seguir los seminarios en la parte topológica, que Dale. bueno, de poco a poco, a lo largo de los años, algo se va inscribiendo en nuestra lectura topológica. Te doy la palabra, Mónica, y bueno, muchas Dale. gracias por estar acá con nosotros. Bueno, gracias por tus palabras. Es un aliciente que digas que poco a poco vamos vislumbrando cosas que tienen que ver con lo que plantea Lacan, ¿no? Básicamente, como siempre estoy con algunos quilombos del Wi-Fi, pero menos mal que se me ocurrió tener simultáneamente el celular con datos móviles. Entonces, el único problema es que de este modo no tengo, o por lo menos todavía no aprendí cómo compartir pantalla, pero ya con Ingrid, como estamos cancheras, ya le pasé el PowerPoint a Ingrid. Ahora me volvió el Wi-Fi, pero voy a seguir con el celular, porque si no, vamos a estar todo el tiempo y con interferencia. pará, vos seguís con el celular, entonces me tenés que ir avisando cuando mostrar las diapositivas, ¿eh? Sí, yo te voy diciendo. Ok. Claro. Sí, si me vuelve la pantalla, le doy también. El tema es que no puedo tener el auricular, o lo tengo en el celular, o lo tengo en la notebook. Bueno, vos estás configurado para que vos puedas compartir. Si se te dificulta, me avisas y voy compartiendo yo, pero me tenés que decir cuál. Sí, lo que pasa, que acá, agarra la... Espérate que me quiero ver en pantalla grande yo. Ahí te veo a vos, porque estás hablando vos. Me silencio, pará. No. No, igual te veo a vos. No me veo yo entera. Pues será porque estoy fragmentada. Bueno, si podés poner el PDF en la primera página. Yo igual... ¿Pudiste? Ahí está, la primera, arriba de todo. Sí, es esa. ¿Vos la ves o no la ves? ¿Esa es la primera? Ah, capaz que te la di justo al revés. Ah, a ver. No, cuando la pasé a PDF a veces no me di cuenta que estaba al revés. Poné entonces la última. Sí. Es un poquito más arriba, claro. Espera. Ahí va otra entonces, espera. Donde empieza la barra que tiene rojo y azul, esa quedó como primera. Espera que me estoy mareando, Mónica. Ah, ya está. No, Estoy tratando de adivinarte, pero creo que es esta. ¿Esta? exactamente, eso. Listo. Nos entendimos. Porque cuando lo pongo para pasar de Word a PDF, a veces no me doy cuenta que queda invertirlo y queda la primera queda última y así. Bueno, hoy, como bien dijo antes Ingrid, mi idea es concluir el tema del número de oro, porque ya que concluimos con la lógica del fantasma, bueno, a ver si podemos redondear, ubicar lo que quedaban, algunas citas. No creo que podamos ver todas las citas que había hecho yo un PDF, que la vez pasada lo envié. Creo que están en el Face de la cosa freudiana, y si no lo pueden pedir. Pero bueno, hoy lo que quiero es, como la semana que viene, bueno, la semana que viene no, el mes que viene, quiero
comenzar a acompañar el trabajo del seminario del acto, y en la primera reunión, Lacan habla de Cantor, por ejemplo, que creo que yo no escuché todo el tiempo la clase anterior, a Laura y a Perla, pero después lo voy a ver cuando esté puesto en la red. Pero en principio sabía que tenían que desarrollar mínimamente algo de Cantor. Bueno, yo voy a empezar a leer bien las primeras clases del seminario del acto y veré cómo puedo acompañar eso. Bueno, entonces, para concluir hoy, quiero hacer lo siguiente, un ultra resumen para que se pueda seguir lo que voy a trabajar hoy. Bueno, lo primero una cosa que vimos es que yo planteé desdoblar en 3 esquemas, que ahí se ven perfecto, lo que Lacan hace en uno solo, y lo que propuse es cómo pensar que plantea 3 proporciones, o sea, 3 igualdad de 2 razones. Cada una de las razones es el número de oro, que lo escribimos Φ mayúscula. Bueno, si podés bajar un poquitito para que se vean la igualdad de las 6 razones, bueno, sí, ahí están. Ahí puse Phi igual, bueno, no lo voy a leer porque es un bardo. Mírenlo, ahí se ve bien clarito arriba de todo, la igualdad de las 6 razones. ¿Qué ocurre? Puse flechitas, unas flechitas cortas. Si uno compara la igualdad, los 2 miembros de la igualdad que yo señalé, la más cortita, que se ve que teniendo el mismo denominador, para que realmente sea una igualdad, tiene que tener el mismo numerador. ¿Qué quiere decir? Que ahí lo que dice es que C coincide con A en cuanto a la medida. Bueno, y ahí lo que vamos a ver entonces, que eso ¿qué va a dar lugar? A lo que Lacan va a trabajar ahora con las citas que vamos a tomar, por ejemplo, de la clase del 20, ¿dónde estamos? Por ejemplo, de la clase 14, página 212, en la edición de Colombia. Ahora voy a tomar algo que voy a hacerlo rapidito, porque eso ya lo trabajamos la vez pasada. Voy a redondear algo de la intervención de Cris. Bien, entonces, ¿qué pasa? Él lo que hace, le termina quedando el segmento A minúscula, el petit a, y le queda lo que él llama desdoblado, o sea, queda 2 veces la A mayúscula. Bueno, entonces, ahí se ve por qué le quedaba este segmento exterior, que él lo pone exterior en algún momento, exterior al original, que es formado por el A minúscula y el A mayúscula. Bueno, lo que no hay que olvidar es lo siguiente, que él está acá tratando de hablar de la repetición, del acto sexual, y, bueno, ¿qué es lo que ocurre en un análisis? ¿Cómo pensar dónde va a ir la intervención analítica? ¿Por qué la intervención de Cris no es? Entonces, ¿qué decía en esa página 212? Sí, acá en lo que está mostrando Ingrid es el esquema superior. Esa es la versión de Ali, el de arriba, y también creo que esa es la que toma la de Colombia, y la que está en amarillo y verde es la que aparece en esta ferla, pero son el mismo esquema, solo que el A mayúscula está puesto como 1.
Bien, recordemos entonces lo siguiente, ahí va a servir esos 3 esquemas, que son en realidad 2. Dice, si se remiten a mi esquema estructural, puesto que es ahí que hemos ubicado yo al otro sexual, es ahí también que el acto analítico en ningún caso tiene nada que hacer. Bien. ¿Qué es lo que podemos decir de eso? Después, cuando... Bueno, lo que podemos decir es que el campo del otro sexual, cuando dice el campo del acto sexual, sería como el campo de lo que podemos llamar de la realidad psíquica. Es el campo con el que el analizante entra en el análisis, que podemos decir identificado a un objeto pulsional. ¿Y de qué se trataría? Se trataría de redoblar. Acá lo que no hay que olvidar es que él de entrada dice que todo esto que está haciendo, lo está haciendo sobre un corte que hizo y un estiramiento del hecho interior, del doble bucle. No se olviden que el doble bucle es digamos, el borde de una banda de Möbius. Entonces, ¿qué es la banda de Möbius? En la banda de Möbius es el prototipo de una superficie que tiene localmente 2 caras, pero que es una. Así que ahí se juega esto que Jean Michel había puesto, ¿es 1 o es 2? Todo el tiempo en un análisis se juega, ¿es 1 o es 2? Y en este caso, entonces, lo que vamos a ver es que duplicidad del gran otro es que son 2, pero en un punto podemos decir que es el mismo, pero que están separados en cuanto a la lectura que se hace. Es decir, son 2 operaciones que tienen que ver con el campo del otro. Bueno, entonces, lo que se plantea entonces es lo siguiente, que yo había comentado la vez pasada que de la intervención de Chris, que el hecho que él se apure, ¿no? Que él se apure a ir a verificar en los hechos, podríamos decir que ese campo del medio, que lo pone acá con el campo sexual, que para el que habla, es como que tiene que ver, o sea, cuando habla, él cree que está describiendo hechos fácticos con respecto al gran otro materno, pero no como un lugar. Digamos, lo está leyendo en el inicio del análisis como los personajes que prestan su cuerpo para esas escenas. El trabajo del análisis, como la otra vez también decía Mariela, el tema es habilitar el campo de la verdad, que acá llama la verdad y la intrusión en el saber, para que, digamos, con todo ese trabajo pueda ir ubicando por repeticiones sucesivas de esas identificaciones a sus objetos pulsionales como dialectos, ¿no? Entonces, que pueda ir desplegándose el campo de la verdad, que advenga una verdad en el sentido de algo que no tenga que ver con verdadero o falso de la lógica clásica, sino con una verdad para el que habla, que tiene que ver con su discurso, con cómo relata su vida, cómo habla, qué es lo que dice, qué verdad hay en eso que dice, aunque fácticamente mienta. No, el hablante, para el análisis, no hay el hecho de que miente. Es decir, no, y bueno, en el caso de Chris, él equivoca ese punto. ¿Y por qué? Lacan acá dice, en estos párrafos,
que el campo del análisis, la intervención analítica, tiene que ser en un campo desexualizado. Y lo que está planteando que este primer A es un campo sexual. Y por eso es sexual, porque tiene que ver con lo que había planteado en la clase 12, que habíamos visto que decía que el petit A es el amable producto de una copulación precedente, que resultaba ser un acto sexual y que creó al sujeto que está ahí tratando de reproducirlo. Y el A mayúscula decía que es, si el acto sexual es lo que se nos enseña, como significante, es la madre. Conlleva pensamientos de fusión, de falsificación de la unidad, y ahí es donde decía, vamos a darle el valor 1, 1 como número. Bueno, bien, entonces, concretamente, lo que digo es que para mí el tema de la intervención de Chris lo pone en ese segmento, y hay dos cuestiones. Por un lado, está en ese lugar de impedir ubicar que el problema no es que si es plagiario o no, si cree que, si va y busca copiar, suponiendo que otro tiene el saber, y busca copiar, no se trata de eso, sino, como decía creo en la dirección de la cura, que el paciente se dé cuenta que tiene un deseo de plagiar. Así que decir lo que dice tiene que ver con su deseo. Bueno, y cuando Chris se equivoca, el paciente le dice también que fue a comer sesos frescos, y eso es una alerta para que se dé cuenta Chris que había pifiado. Bien, esto era la intervención de Chris. Ahora vamos a continuar con, por ejemplo, habla en un momento dado, en otras clases, creo que es... Mónica, perdona, ¿me podés decir en qué clase era esto de la intervención de Chris? No lo recuerdo. Sí, la intervención de Chris está en la página 212, clase 14 de la versión Colombia. Está en la 212 y la 213 y la 214. Luego, a continuación, esto está todo en la clase 14. Hay una serie de párrafos. Gracias. Voy a, con respecto a al PDF que yo había mandado, que lo mandé en bilingüe porque estoy haciendo unas correcciones, una colega y amiga, Alejandra Botofiora, me está ayudando a revisar las traducciones al español desde el francés. No la tengo todo concluido. Para el libro va a estar. Bueno, entonces, luego en esa clase 14 habla de la sublimación. No voy a leer todos los párrafos, voy a leer uno que dice, en la sublimación, ¿qué sucede? Dice, a ver, espérate, porque quiero ver una cosa antes. En la sublimación, ¿qué sucede? Lejos de que la falta está aquí, bajo la función de A, respecto de ese A minúscula, que acaba de ser ubicado aquí, sobre el 1, bueno, miren el gráfico que está amarillo y verde, porque por ahí se ve un poco mejor. En amarillo está el A minúscula. Después vamos a ver cómo retraduzco la palabra rebatimiento, porque parece que es medio complicado la palabra rebatimiento en realidad en español, en la RAE, pero lo que quiere decir es que lo pliega, es
es como si fuera un plegamiento. Pensemos en un abanico y que lo tenemos apoyado en la zona amarilla y lo abrimos y una de las partes va a pasar a estar sobre el 1. Es el otro A minúscula que está ahí. El A minúscula que está dentro del primer 1, del que no está en verde. ¿Sí? Bueno. ¿Podría ser solapar? ¿O se solapa algo de eso o no? Perdón. Y mira, hay otro, en algún momento, en la de Colombia, dice proyectar, o la acá mismo dice proyectar. Pero a mí no me gusta la palabra proyectar. A mí me parece más bien plegar, pero también, o desplegar. Por eso acá es medio complejo qué palabra vamos a usar. Me gustaba la palabra, aunque no fuera perfecta desde el español, rebatimiento, es como que, bueno, es un transporte, como si fuera transportar, si quieren, el segmento A hacia el 1. Lo transportamos. Bueno, lo que dice es, el interés de esta relación es el poder de proceder por una reducción sucesiva, dice. ¿Por qué reducción? Porque, si se acuerdan, cada vez que hacíamos un rebatimiento o un plegamiento de estos segmentos para un lado y para el otro, ¿qué pasaba? Tomemos el primero. Una vez que mandábamos el A minúscula al intervalo del 1, quedaba un resto. Ese resto yo ya lo desarrollé, está en las dos primeras clases, bien desarrollado la fórmula. En función de que vale la ecuación correspondiente al número de oro, la proporción, desarrollando de ahí, lo que queda, ¿cuál sería el resto? Sería el 1 que teníamos menos el A que transportamos. Esa diferencia se puede ver que por ser el número de oro y por cumplir la proporción áurea, eso es A cuadrado. Es decir, ¿qué es lo que cuando dice acá reducción sucesiva? ¿Por qué? Porque se da una aparente paradoja, no es paradoja. Cada vez los restos aumentan la potencia. Entonces uno dice, ¿pero cómo reducción? Sí, ¿por qué? Porque cuando tenemos un número entre 0 y 1, que es el dato que está usando aquí, o sea, él no está usando el número de oro de los matemáticos, cuya aproximación racional es 1,618 puntos suspensivos. Bueno, el racional es 1,618 aproximado con 3 decimales. El inverso de ese número es 0,618 con distintos signos, y son las dos soluciones de la ecuación que corresponde al número de oro. O sea que no está mal que Lacan tome una o la otra. A veces, entonces, él sigue llamando número de oro, en este caso, a lo que sería el inverso del número de oro, lo que llaman los matemáticos número de oro. Y entonces aquí la aproximación sería 0,618. Bien, que es un número menor que 1. Bueno, si es menor que 1, cualquier potencia se va achicando. Yo creo que les había dicho, bueno, si tienen, pónganle 0,5, que es un número menor que 1, y yo lo elevar al cuadrado, me da 0,25. 0,5 es 0,50. Y cuando lo elevé, me dio 0,25. Se achicó, y así. Bueno, entonces por eso es reducción sucesiva, que a medida que se van produciendo, se van intercalando
para un lado y para otro estos restos que van quedando, que está desarrollado ampliamente en la clase 2, esta es la cuarta, yo transcribí 2, y ahí está todo el desarrollo. Bien. Bueno, muy bien, ¿qué dice la cananga? Dice, el interés de esta relación, ya se los dije la última vez, es el poder de proceder por una reducción sucesiva que se produce así. Ustedes rebaten aquí el A cuadrado y obtienen, respecto a lo que queda que sería el A, otra sustracción del A. Siempre, cada rebatimiento hay una sustracción que es el intervalo sobre el que se rebate. La primera es el 1 menos el segmento digamos, plegado. En la primera dijimos que es al 1, le resto el A, me da el A cuadrado. En la otra, ahora yo hago un plegado del A cuadrado, que acá no se ve porque ya lo hice, el A cuadrado sobre el A. Entonces, ahora la nueva sustracción o resta es que a la minúscula le resto el A cuadrado. Y vayan a buscarlo a la clase 2, van a ver que A menos A cuadrado es A cubo. Y así, cada vez tengo al resto obtenido le resto. Le voy restando un rebatimiento y me va dando una potencia mayor. Bien, entonces dice, en definitiva, dice, ahí dice, es fácil mostrar que es igual a A cubo, cuando así como A al cuadrado era igual, bueno, como A cuadrado era igual a 1 menos A, ahora la resta de A menos A cuadrado es A cubo. Dice, esto es lo que obtienen tomando siempre el resto, y no, por supuesto, lo que reprodujeron del A cuadrado. Y vuelve a iterar, o sea, vuelve a repetir, dice, si ahora pliegan el A cubo, obtienen un sector que tiene el valor de A cuadrado. Teníamos ahí. Bueno, y si Mónica, pliegan, una pregunta. sí, ¿Le puedo hacer una pregunta? sí. Esto de el A cuadrado, A cubo, etcétera, tiene que ver entonces no con una potenciación del A, sino con lo que Lacan dice con respecto a la sublimación, que se trata de un redoblamiento de la falta, ¿no? Bueno, porque yo, bueno, lo que había dicho que que las potencias justamente las podemos pensar como una repetición, ¿no? Eso, ahí tiene que ver con la repetición, con diferencia, pero vos repetís A 5 veces en esta operatoria y queda a la quinta. Pero a la vez, lo que yo planteaba, que me parece que Lacan acá, una cosa interesante que está tratando de mostrar, cómo, qué flexibilidad tiene la operatoria con el número de oro, que tanto aparece como una operación de potenciación, como operaciones de sustracción, y que están como articuladas y van y vienen, como que tiene un movimiento flexible, de ida y vuelta, que lo encontrás en una ecuación arriba, en otra ecuación abajo. Están pensando la barra, ¿no? Del algoritmo saussuriano también. De pronto, una operación lo manda al numerador, otra operación lo manda al denominador. Y creo que lo que trata también de, me parece, mostrar es la plasticidad que puede haber en una letra, justamente no la rigidez, que uno tiene la idea que la letra es completamente rígida. Claro, la letra no tiene el mismo material que el significante, claramente, pero también puede haber ductilidad con esas letras, operando con esas letras, ¿no?
Bueno, ahora no me voy a explayar, pero por ejemplo, con respecto al tema de la creación poética, a la creación y la cosa poética, yo planteo que no toda creación es poética, o sea, que la poesía o lo poético hay creación, pero no toda creación es poética, y hay creación en relación a la letra y a operaciones lógicas y topológicas. Y me parece que el camino, por lo menos uno de los caminos que Lacan va marcando, es que de eso se trata y que en todo caso después el analizante verá qué tipo de creación va a hacer. Pero en principio es la construcción de una letra, que es este objeto, ¿no? Bueno, entonces dice, justamente acá viene a decir que al contrario de puro y simple acto sexual, es de la falta que parte y es con esa falta que construye lo que es su obra, que es siempre la reproducción de esa falta, que es lo que vos estabas diciendo, Gustavo, ¿no? Dice, como quiera que sea, no importa cómo se la tome, la obra de sublimación no es necesariamente la obra de arte. Puede ser efectivamente muchas cosas, además, incluyendo lo que estoy haciendo aquí con ustedes, que nada tiene que ver con la obra de arte, que es lo que yo decía en este momento. Entonces, dice, esta reproducción de la falta que llega hasta a estrechar el punto en donde su corte último equivale estrictamente a la falta del comienzo, a cuadrado. Es aquello de lo que se trata en toda obra de sublimación acabada. Porque ahora, no sé si está acá, sí, lo que va a decir, dice, por supuesto, esto implica en el interior del acto una repetición. Solo retrabajando la falta de manera infinitamente repetida, se alcanza el límite que le da a la obra entera su medida. Por supuesto, para que esto funcione, es conveniente que la medida sea justa al comienzo. Pues noten algo, que con la medida A minúscula, que le hemos dado por ser una medida especialmente armónica, tienen la fórmula siguiente. 1 más A cuadrado. Bueno, ahí hay un problema porque en esta forma pusieron mal una fórmula, pero y acá, en la de Colombia, no está la ecuación, la fórmula. Ingrid, donde estabas antes, debajo de donde dice intervención de Cris, hay una serie de fórmulas. Ahí está. Entonces, la que corresponde a esa frase que está diciendo que está en la de Colombia, pero en la de Colombia no copiaron la fórmula, que sería la 1 más A cuadrado, la que está justo debajo de donde dice intervención de Cris, la primera. Bueno, dice que eso da 1 sobre 1 menos A, porque, bueno, la que yo puse la ecuación de abajo es la que vale en general, que ahora después la va a retomar en otro fragmento, que dice que esa expresión, así como está, no vale solamente para el número de oro, esa serie. Y digo serie porque habría infinitos términos. Si yo tomo un X cualquiera, con tal que sea en valor absoluto menor que 1, siempre esa serie va a tener un valor finito, 1 sobre 1 menos ese X. X es el que se va repitiendo. Bueno, lo que no va a valer, si X es cualquier cosa, es todas las otras relaciones que hay.
pero esta sí. Y bueno, ahora voy a buscar una parte donde dice algo muy interesante. No sé, es más adelante. Bueno. Vamos a ver. Bueno. Dice. Estoy viendo, a ver, tengo que cortar cosas porque si no, no vamos a ver un par de cosas que quería sin falta ver. Bueno, avanzo para tomar otro fragmento. ¿Qué dice? Al respecto, el asunto consistirá en saber cómo se nos propone que el sujeto ha de medirse con la dificultad de ser un sujeto sexuado. Es por eso que introduje en mis últimos comentarios logísticos esta referencia, de la que creo haber subrayado suficientemente, a lo que ella apunta, a establecer el estatuto del objeto A minúscula, aquel que se llama el número de oro, en tanto da propiamente de una forma fácilmente manejable su estatuto a lo que está en cuestión, a saber lo inconmensurable. Entonces ahí lo que habíamos dicho era que otra de las cosas que está tratando de articular o por lo menos demostrar que le sirve el número de oro para eso, es poder ver que en la conexión entre A minúscula y A mayúscula, no, es decir, son dos magnitudes inconmensurables, es decir, no hay común medida. Y lo que habíamos dicho, que si hubiera habido común medida, al hacer los rebatimientos no terminan quedando, quedan algunos restos y llega un momento que no hay más restos. Bueno, y eso es importante porque esta cuestión de la no común medida es la que tiene que ver con el no hay relación sexual, porque todo Mónica, te tildaste. Uy, se No sé tildó. Sí. No sé si escucharán. y bueno, el Mónica, tema te habías tildado. Bueno, se tildó también. A ver, Sí. ¿dónde se tildó? Algo de dimensión inconmensurable y quedaste ahí. Sí, bueno, era breve. Sí, lo que decía es que si la relación entre el A minúscula y el A mayúscula, si fueran dos cosas conmensurables, decir que uno entraría una cantidad exacta de veces en el otro. Bueno, ya desde el vamos dijimos que eso no va. En este caso, por eso el número de oro está muy bien, porque muestra cómo eso no es posible. Si hubiese sido posible, habría al menos dos cosas para decir. Una, que en los rebatimientos llegaría un momento que no quedarían más restos, que se superpondrían, que no habría que seguir indefinidamente, no habría una serie, habría una cantidad finita de términos. No habría que hacer, una cantidad infinita es un decir metonímico. Y lo que dije es que cuando hay, como en el caso una serie en determinadas condiciones, hay un salto al límite, y el salto al límite permite la sustitución de la serie, la voy a llamar metonímica, por un valor
finito. Bueno, entonces, lo que dije, que esta cuestión de ser inconmensurable también es lo que tiene que ver con que no se puede escribir la relación sexual. Acá está planteado en estos términos. Luego, más adelante, usando la teoría axiomática de conjuntos, lo va a formular de otra manera. Y ahí es donde va a entrar con las fórmulas de la sexuación. Pero este sería como un modo de abordar distinto, con otros elementos, la imposibilidad de la escritura de la relación sexual. Que, por supuesto, el analizante quiere hacer consistir, porque lo que quiere es obturar esa falta en el otro. Entonces, lo que se le arma es que repitiendo, intenta ver si puede finalmente cubrir esa falta en el campo del otro. Y el trabajo del análisis es, con ese desdoblamiento que dije al principio, bueno, digamos, desbaratar esa maniobra neurótica en principio, digamos, ¿no? Bueno, luego hay una serie de... Voy a pasar a otro punto. Solo voy a señalar una cosa, no sé si voy a leer porque si no se va a ir la hora y quiero que haya espacio para preguntas y tengo un par de cosas más. En lo que está en pantalla, en la página 250 de la clase 16, no lo voy a leer, pero les voy a comentar algo. Los dos últimos renglones de lo que está en pantalla. En un momento dado dice, ¿cuándo A cuadrado menos B cuadrado puede ser 2? ¿Qué condiciones tiene que haber? Porque, claro, esa, así como está, podemos decir que matemáticamente sería una ecuación con dos variables, A y B. Entonces, ¿existe la posibilidad que A y B me den sean valores tales que esa resta me dé 2? Entonces, lo que se puede ver, y está medio complicado ahí en la traducción, se puede ver que A tiene que valer 1 y B tiene que ser la raíz de menos 1, que es el número imaginario I. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una propiedad, que ahora la va a poner en juego en la última, si al 1 le agrego I y al 1 le resto I, o sea, que fíjense que con los segmentos fue un poco la maniobra que hizo de extender y contraer en los primeros segmentos. Si tenemos 1 más I por 1 menos I, eso por una propiedad que se llama la diferencia de los cuadrados, es 1 cuadrado menos I al cuadrado. Bueno, resulta que queda 1 al cuadrado es 1, menos el I cuadrado, por cómo se definió, es menos 1. Entonces termina quedando 1 más 1, o sea, queda 1 menos menos 1, que es 1 más 1, es 2. Bueno, entonces, acto seguido dice que plantea eso, ¿no? Y acto seguido dice, nos preguntamos dice, adelantado, ¿qué conviene obtener? Lo cual tal vez nos interesa también, porque es interesante saber por qué en lo inconsciente, respecto del acto sexual, pues bien, justamente lo que ciñe, lo que marca la diferencia en primera fila sobre qué es el sujeto mismo, pues bien, nos vemos obligados a decir que eso queda al final.
para que sea un acto sexual, eso queda al final. Po. Y ahí el problema es que lo que está planteando, a ver si lo tengo por ahí, es a ver si un poquito más abajo de eso hay. Ahí está. En la primera, bueno, el tema es este. Recién hizo la operación con el 1 y el I. Y eso le da un 2. Podemos decir que puse ese ejemplo para ubicar que ahí esa operación 1 más I por 1 menos I da algo que sería el 2 de la díada, por ejemplo, podemos decir. Pero ahora lo que va a hacer es, lo que le interesa es el 1 más A en la primera línea, olvídense un minuto, o no se olviden, lo que puse a la izquierda es 1 menos A cuadrado. 1 menos A cuadrado, por la misma operación de antes de diferencia al cuadrado, es lo mismo que 1 más A por 1 menos A. Fíjense que está sustituyendo ahí, si quieren, en esta expresión, no sé si decirlo bien que está sustituyendo, hizo otra expresión donde en vez de el I pone el A, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que va a dar? Una cosa es lo que va a dar y otra cosa es lo que, según él, debe dar. Bueno, abajo, la segunda expresión me dice que es la proporción, una de las escrituras de la proporción áurea. El 1 más A es 1 sobre A. Entonces, después del segundo igual, en vez de 1 más A, pongo 1 sobre A. Bueno, y el 1 menos A es el A cuadrado también por la proporción áurea. En total, queda efectivamente A. ¿Qué es lo que ya sabíamos de la divina proporción? Pero esto está diciendo, sí, lo que ahora sí, en la primera línea, tapemos lo que está a la izquierda de todo. Lo que está diciendo que operar con 1 más A y con 1 menos A termina dando el A que estaba al comienzo. ¿Ven? Dice, estamos obligados a decir que al final, para que sea un acto, queda el A del comienzo. Bueno, ahí hay todo un... ese fragmento, en algún momento lo voy a escribir, ese fragmento estaba hecho un despelote, no se entiende nada. Bueno, lo que vamos a ver ahora, no me acuerdo, estoy... Bueno, voy a contar un poco lo que dice acá, no lo voy a leer, después léanlo en el PDF, cualquier cosa me lo piden y leen. Ahora tengo dentro de la página 262, tanto en la 262, hay varias veces, hay mucha recurrencia donde va a trabajar con estos rebatimientos y con el tema de las potencias pares e impares. Una cosa que quiero destacar, importante, que ahora no encuentro dentro de las citas donde lo dice, es la siguiente. Que ahora si miramos de vuelta el esquema donde están todas las potencias, debajo del plano proyectivo, donde están las potencias pares e impares en color,
Ahí está. ¿Ese? Sí, perfecto. Ese que el primero, el de arriba. Bueno, lo que habíamos visto, de vuelta los remito a la clase que transcribí, la número 2. Lo que vimos, fíjense algo que interesante. No lo cambies ahora, deja pero me voy a remitir a uno. El que habíamos visto antes teníamos, uno de los que habíamos visto era el A minúscula a la izquierda. Acá también está el A minúscula a la izquierda en amarillo. Pero dentro del intervalo 1, en el primer rebatimiento quedaba, en contacto con el amarillo, quedaba nuevamente A minúscula. Y a la derecha de ese A minúscula quedaba el resto, que era A cuadrado. Bueno, ahora miren qué interesante, y él lo plantea, no me acuerdo en cuál de las citas, qué es lo que ocurre. Si hacemos los rebatimientos, lo que se ve que del lado izquierdo queda la suma de las potencias impares y del lado derecho queda la serie de las potencias pares. Bueno, también está calculado en la clase 2. Si hacemos la suma de todas las impares, he aquí que lo que da es A cuadrado. Y si hacemos la suma de las potencias, la serie de las potencias pares, nos da A. ¿Qué quiere decir? Que por efecto de la serie se intercambiaron los segmentos. En el primer rebatimiento teníamos A la izquierda y A cuadrado a la derecha, y que sumaban 1. Eso no ocurre con cualquiera, eso ocurre solo con el número de oro, en este caso con el llamando número de oro al que es menor que 1. El efecto de la repetición y de las potencias y de esta acumulación, de esta serie, intercambia, hace que quede A cuadrado del lado izquierdo y A del lado derecho. Es interesante ese cambio. Y a ver si lo encontré acá. Bueno, ese intercambio me parece que es lo que nombra, después de dar todo un rodeo, la cuestión de la sublimación. Porque dice, ven que de cada lado se esparcen unas tras otras. Esto está en la 262. Las potencias, ¿no? Se esparcen de un lado y las pares de un lado y las impares del otro. Las cosas son de tal manera que si se continúa hasta el infinito, pues jamás habrá interrupción ni término para esas operaciones, su límite nunca será otro que A, para la suma de las potencias pares, que es lo que les dije, y A cuadrado para la de las impares. Entonces será aquí donde se inscribirá al final de la operación lo que en la primera operación estaba marcado aquí como la diferencia. Aquí en A, el A cuadrado vendrá a agregarse, realizando con su suma aquí el 1, constituido por la complementación del A con ese A cuadrado. Lo que aquí se ha constituido por la suma de todos los restos, siendo igual al A primero de donde partimos. Pienso que el carácter surgente de esta operación no se les escapa, tanto más cuando hace un buen tiempo, por lo menos un mes y medio, les hice notar cómo éste podía dar soporte, dar imagen a la operación de lo que se realiza en la vía de la pulsión sexual con el nombre de sublimación. Bueno, hay mucho más y
voy a... Bueno, donde claramente vuelve con este tema, hay varios lugares donde vuelve. En la clase 21, en la página 321, 332, y luego en la clase 23, en la 356, nuevamente va hablando de estos rebatimientos y estos cubrimientos y cómo están por un lado las impares, por otro lado las pares, ¿no? Y para concluir y pasar a las preguntas, dice, bueno, este esquema, ¿no? No lo hace exactamente este, pero el esquema que está arriba, el de las potencias pares e impares. Vuelve a decir esto en la 357. Digo con el acto sexual como tal. Es por eso que escogí este modelito de la división inconmensurable, por excelencia de ese A minúscula, el más amplio modelo para desarrollar su inconmensurabilidad, que se define por el 1. Por el 1, bueno, y ahí escribe la ecuación. 1 está, para mí en Colombia, esta parte está mal porque el 1 lo ponen con mayúscula y para mí acá es el 1 numérico. Bueno, entonces 1 sobre A es igual a 1 más A. Y nos permite inscribirlo en un esquema bajo la forma de un doble desarrollo. ¿Tendré que volverlo a inscribir hoy? Indico únicamente, siendo esto 1, y ahí lo pone con mayúscula, pero es el segundo segmento, el 1 donde va a cursar estos plegados. Y acá dice, hay manera de replegar aquí el A minúscula, luego lo que le queda, que resulta como por azar ser el cuadrado de A, el mismo igual a 1 menos A, lo que queda, O sea, después que rebatimos el A, lo que queda es el 1 menos A, que es el A cuadrado, que dice como por azar. Claro, porque con cualquier segmento eso no sería así. Y dice, para producir aquí una 3, el cual se repliega sobre la 2, etcétera, etcétera. Bueno, vuelve a decir todo eso. Y acá estaba sí. Y con lo cual, lo que ustedes vieron primero, proyectarse en el 1, a saber, el A minúscula de la izquierda, el A cuadrado de la derecha, resultan al final separados de una manera definitivamente en una forma invertida. Esquema del que nos sería fácil, aunque de una manera puramente metafórica, mostrar que puede representar bastante bien lo que podrá presentarse del acto sexual para nosotros de una manera conforme el presentimiento de Freud, a saber, realizable, pero únicamente bajo la forma de la sublimación. O sea que es como si fuera que ese supuesto ajuste, que es inalcanzable sin esta operación de paso al límite, solo se puede hacer, la sublimación sería un modo de hacer el paso al límite. Bueno, yo dejaría acá lo último que dije está en la 357, que es en la clase 23, creo que era la penúltima. Y, a ver,
No, voy a agregar una sola cosa, porque así voy a tomar algo que cuando le tocó hablar a Graciela de esa clase, había quedado como pendiente en relación a la perversión. Y acá comenta, dice, es precisamente en la medida en que esta vía y lo que implica sigue siendo problemática y en que la excluyo este año, puesto que decir que eso puede realizarse bajo la forma de la sublimación es alejarse precisamente de aquello con lo que nos enfrentamos, a saber que en su campo surja estructuralmente toda la cadena de las dificultades que se desarrollan, que se incluyen de una alianza mayor y de una alianza que queda, que es la de la castración. Es en la medida, ahí el voto común, si puedo decirlo, de los autores, de aquellos que tienen esa experiencia, es claro, es al mínimo, puede decirse, en una vía que es invertida respecto a la que va al tope de la castración, que se articula lo que es perversión. El interés de este esquema es mostrar que esta medida A minúscula, aquí proyectada primero sobre el 1, puede también desarrollarse de una manera externa, y a saber que la relación 1 sobre 1 más A es también igual a esa relación fundamental que recordé hace un momento, que es A sobre 1. Bueno, sigue con el tema de la perversión. Voy a dejar acá y bueno, hipersintetizando, el tema del trabajo con el número de oro es un trabajo con la repetición, con el acto sexual en el psicoanálisis, con el tema del escrito, la función del escrito, con operaciones que son con el significante pero que bordean la letra y que se construyen letras. Y para todo eso que parece que son bla bla y palabras, hay una lógica que no es otra que la lógica del fantasma, y hay operaciones que se hacen sin saberlo, que se hacen, son operaciones lógicas y matemáticas. Bueno, vamos a dar lugar a las preguntas. Como no hay ninguna manito todavía levantada, Mónica, quisiera hacerte una pregunta o un comentario quizás muy banal, muy primario y sin quizás tomar todas las articulaciones topológicas y todo eso que, bueno, que es para leer, para volver a pensar. Pero si pensamos en el axioma o en la fórmula del fantasma sujeto losancha, y pensamos ahí que hay una imposibilidad lógica del encuentro del sujeto con el objeto, que de ahí podemos decir que no, digamos, la relación sexual no existe o no es posible, ¿no? No es posible el encuentro del sujeto con el objeto, y que el neurótico va a ir construyendo todo el tiempo el intento de que sí, que esa falta, esa imposibilidad sí se construya. Sí. Todo esto del número de oro, uno lo puede pensar como, porque me pareció muy interesante lo del rebatimiento y que va sustrayendo algo, ¿no? O digamos, potenciando algo. Ese recorrido, pensándolo en los términos matemáticos topológicos del número de oro, ese rebatimiento no es clínicamente pensándolo una sustracción del goce, digamos, hasta el punto en el que tiene que haber un pasaje al límite, digamos, donde no va a haber el encuentro del sujeto con el objeto, pero ese pasaje al límite posibilitaría distintas salidas. Una salida es la sublimación, o sea, la creación de algo nuevo. En ese sentido vos decías, bueno, que no toda creación es poética. O si no, esta última parte que vos decías en relación a la perversión, o sea que a la renegación de esa, digamos, de esa imposibilidad del encuentro con el objeto.
O sea, por eso digo ese salto. Lo digo muy así, sin ninguna, digamos, lo pienso clínicamente en el trabajo cotidiano, pero que nos ayuda este rebatimiento que vos diste, bastante complejo, habría que volver a leerlo, bajarlo a la clínica, si es algo de esto que se quiere transmitir. Sí, bueno, te contesto así. Hay algo de la sustracción de goce, pero a mí me parece que yo como pienso, el goce, para mí, es necesario, porque, ojo, porque si no, por ahí muchas veces es como que, bueno, saquemos el goce, en su versión del sujeto dice que sin el goce sería vano el universo. Con lo cual, me parece que ahí el tema es, yo insisto con el del psicoanálisis, su relación con la realidad, donde se puede, justamente donde el goce, si se piensa como la banda central de la banda de Möbius, cuando hace el corte doble, si pensamos que el goce está ubicado allí, en la pulsación, donde se quita, el quitar goce da lugar al deseo, y como es instantáneo, es evanescente, ¿no? Ese contacto, en el contacto de instantáneo, por así decir, entre saber y verdad, es el deseo. Y cuando están separados, esto visto en la banda de Möbius, eso podemos llamarlo goce. Y porque ahí Lacan dice esto de que el goce permite a la verdad, es decir, por un lado obstaculiza, pero a la vez permite el acceso al saber. Eso hay una frase que es como que juegan con la lengua francesa, donde es condición de posibilidad y a la vez de obstáculo, por cómo está formulado. Entonces yo pienso que efectivamente hay algo que, en todo caso, sustrayendo goce, hay una articulación entre esa sustracción, que no es total, y este pasaje, como si fuera este pasaje a que lo que va pasando en ese campo sexual, donde se van haciendo los rebatimientos, permite una traducción en el otro campo, que es el que él puso, que era la verdad. El otro como el campo de la verdad, que sería el que él puso externo, que donde no está en el significado. Entonces, el hablante, a medida que va produciendo esas operaciones, se le va revelando algo del orden de la verdad de lo que va diciendo. Es decir, ¿qué es lo que está causando decir lo que dice? Gracias, Mónica. Gracias, Sí. gracias a vos por el comentario. Hay dos intervenciones, una es de Gustavo y después la otra es de Patricia. Gustavo, no se te escucha, ¿eh? Entonces. ¿Ahora sí? No, todavía no. A ver. Hola, hola. Sí, Hola. ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Entonces, dos preguntas con respecto a la sublimación. Una, me gustó mucho que recuerdes esta cuestión de que la sublimación no necesariamente tiene que ver con la obra de arte, Claro. ¿no? Me parece muy importante porque hay quienes sostienen que la sublimación solamente es sublimación si es algo que es un producto que tiene circulación social, ¿sí? Que va, me parece, más en la vía del éxito fálico, eso. Pero de hecho, me parece que nuestros analizantes subliman todo el tiempo cuando, en vez de gozar, digamos, hablan y con ese decir pierden goce, ¿no? Cuando asocian. En la asociación libre ya hay una pérdida de goce, hay un efecto de sublimación ahí, ¿no? Es transformar algo del goce fálico en ese caso en algo, ¿no? Que implica ese goce en pérdida.
Y después otra cuestión es esta afirmación que dijiste, que la sublimación sería un modo de hacer un paso al límite. Si puedes explicar un poquito, si se puede sintéticamente, esta cuestión del paso al límite. Porque la cuestión del paso al límite siempre la entendí como una tendencia a, ¿no? Como una tendencia a que no culmina nunca, digamos, ¿no? A ver, Bueno, ¿qué puedes decir de eso? Sí. bueno, con respecto al tema del goce, que también Cristina lo trajo, que recién dije, me parece que acá yo, obviamente a esta altura, no lo tomé y habría que hacer un trabajo de otro orden, que en algún momento podamos ver el tema de el goce y los goces, porque como justamente vos aclaraste, el goce fálico, ¿de qué goce? Cuando decimos pérdida de goce, ¿qué goce se pierde? Y bueno, ahí me parece que Lacan después con el acceso al trabajo con los nudos, me parece que le permite desplegar, como siempre, yo creo que las puntuaciones de ustedes son buenas porque digamos, es como trabajamos en la práctica, que todo esto no es un delirio teórico que no tiene nada que ver con la práctica, sino que ilumina la práctica. Bueno, a veces es difícil que podamos dar cuenta de esa iluminación. Pero entonces, bueno, lo que vos me decís con respecto al límite, en el caso de la serie, alguna vez yo dije que, por ejemplo, ponele el tema de Aquiles y la tortuga. Vos armás una serie, tenés un intervalo de ponerle longitud 1. Entonces avanza la mitad. Tenés primer término de la serie, un medio. Después la mitad de la mitad, un cuarto, y así. Un cuarto, un octavo, etcétera, etcétera. Bien. Si vos planteás la serie como una suma de infinitos términos, eso es lo que yo llamo el planteo ese, es metonímico, porque el infinito para un mortal Es inalcanzable. es inalcanzable, no tiene modo de, si ponele que eso fuera un significante, que decís un medium más un cuarto más un octavo más, ¿qué es lo que pasa en muchos análisis que se ve que el tema es ese, el despliegue metonímico de repeticiones? Bueno, por esa vía no hay posibilidad de alcanzar ningún número, es decir, Aquiles no alcanza a la tortuga, si querés, porque no llega nunca al 1, porque parte de 0,5, si querés, 0,5 más 0,25 más 0,75, etcétera, etcétera, pero como son 0, y sigue achicándose indefinidamente, pero nunca alcanza una posibilidad, nunca alcanza el 0, no se extingue esa fracción, porque tiene un 1 en el numerador, por ejemplo. Bien, entonces diríamos que esa serie planteada, lo voy a decir así, es imposible de acceder a un tope, si querés, a un acotamiento de goce, si se puede pensar. Ahora, ¿qué permite la operación de límite? La operación de límite permite convertir esa serie de infinitos términos en una sucesión de sumas parciales. Bueno, pero a los fines prácticos, lo que importa es que el límite existe y es numérico. Es una escritura, es una operación matemática que tiene una definición muy precisa, no es un acercamiento. El acercamiento es la sanata imaginaria con que decimos que eso es un límite. Donde, obvio que sirve para intuir, para pensar, pero en realidad tiene una escritura, es una operación de escritura, porque tiene una definición compleja y se puede hacer y se puede calcular.
Entonces, y no es tan que una tendencia así nomás. Entonces, en definitiva, el límite en el caso de este tipo de series donde los valores son menores que 1 y vos tenés potencias de esos valores menores que 1, el límite se alcanza. En el caso que puse recién, de 1/2 más 1/4, da exactamente 1. Quiere decir que aquí les alcanzó la tortuga. Pero si era solo con la metonimia de la escritura de la serie, sin esa operación, no se llega. Por eso yo decía que el límite en el caso de la serie Convergente es una operación metafórica que pone un acabamiento y un plus que no había en la escritura de la serie. Y como lo leo yo, obviamente, Lacan mediante y psicoanálisis mediante, el límite sustituye la serie, la serie metonímica. Bueno, por lo menos así lo veo yo. Gracias, Mónica. Están ahora Patricia y después Graciela para hacer preguntas. Dale. Hola, hola, buen día. Qué bueno. Bueno, en realidad fuiste contestando porque yo justo tenía las dos mismas cuestiones que presentó Gustavo, pero en todo caso, respecto del límite, esto que estás ya desplegando bastante bien en esta segunda vuelta que le estamos dando en las preguntas, o sea, en la cuestión de lo clínico, o sea, el analizante repite cada sesión y cada vez sesión se encuentra con la castración, digamos, ¿no? Con esta imposibilidad, que no solo se le encuentra el analizante, sino el analista también, ¿no? Entonces yo pensaba este salto que estuviste ya desplegando bastante, pero metafórico, o sea, es este salto dimensional donde se produciría un club de gozar, digamos, porque ahí se produciría el acto analítico, supongo. Ahí estamos ubicando esta cuestión del acto. Y después otra cosa que me surgió, cuando vos, ahí había un gráfico que decía, al final, decía A, un segmento largo, y estaba dividido en el A, en el no sé, el uno y el otro, ¿no? Entonces, y recién dijiste que la verdad estaría en el lugar del otro. O sea, bueno, ahí me perdí un poco, digamos, que retorna desde afuera, pero bueno, me perdí con eso. Ahí me perdí un poco. Nada, si querés decir algo respecto de esto. Sí, bueno, te digo esto. Lo de afuera, adentro, es más bien desde el punto de vista del gráfico, ¿no? Que parece, una vez que está ese 8 interior estirado como esos segmentos, el campo de la verdad, él lo ubica en el redoblamiento del gran otro, donde ubica el otro como campo sexual y el otro, el de la verdad. Yo lo que pienso ahí, que ese redoblamiento es que, podría yo decirlo así, que el analizante va buscando en esas repeticiones, pero el tema es que vaya traduciendo, si querés, por así decir, sus operaciones al campo de la verdad. O sea que, decir, va en ese mismo mecanismo o en el análisis mismo, en sus repeticiones, en el tropiezo por darle consistencia, digamos, o por taponar la falda del otro, que se le revele algo del orden de la verdad, se le va revelando. Y eso tiene que ver con la castración, como vos decís, porque la castración es que, si querés, la castración, un modo de pensarlo, es que no hay posibilidad de escribir la relación sexual. Y cada vez que le dé consistencia a la demanda, es como que
y es el intento de taponar la falta y el intento de que sea posible esa escritura. Me parece, lo pienso así. Con respecto, por eso digo que esto de que son dos, pero es el mismo. Es el mismo y no es el mismo, porque serían como las dos caras, pero que se va a si lo pensamos en el movimiento de la banda de Möbius, vamos por una cara y aparecemos en la otra, si querés. Vamos por una cara que sería el campo del heterosexual y aparecemos en el campo de la verdad. En ese sentido. Bueno, gracias, Mónica. Voy a intercalar a Ingrid, porque ella no puede operar con la manito levantada porque es anfitriona. Entonces, Ingrid, te toca a Bueno, vos. gracias, Cris. Venía haciendo señales de humo. Perdón, pero lo vi recién en el chat. Está Así bien, que te está toca a bien. vos. Un pedido. El PDF, esto es operativo, el PDF que enviaste, para los que estamos con un dispositivo tipo iPad o desde el teléfono, no nos llega. ¿Lo podés mandar por el mail? Eso por un lado. Y por otro lado, no sé si esto que te voy a preguntar, si es imaginarizarlo demasiado, pero cuando en la línea el A queda por fuera del 1, a mí me facilitó pensarlo como objeto causa. Y en cada rebatimiento se puede pensar como una alternancia de objeto causa y objeto tapón. Esa es la pregunta. Bueno, para mí, cuando con respecto a lo mismo que venía diciendo recién, es como si fuera el analizante va en la vía de identificarse a la como tapón. Y el trabajo analítico, en tanto hace estas vueltas es decir, con la banda de Möbius, el es 1 es 2, estos pasajes, porque no es de una sola vez, estos pasajes, en la medida que se puede traducir para el campo de la verdad, y bueno, ahí se va construyendo ese A como letra y como causa. Yo creo que ese es el trabajo analítico, de pasar del objeto como señuelo, si querés, y como tapón, al objeto causa. Es todo el trabajo, que no es sin pasar por estos fracasos de estas potencias, que en vez de potenciar se achican, pero no llegan. Y bueno. Claro, pero Bueno. este achicarse no es también como descompletar de a poquito. No sé si se entiende. No, porque para mí el descompletamiento es darse cuenta, digamos, que se le revele al que habla que no tiene acceso a un completamiento, que en todo caso, que la verdad es que no hay completamiento posible. Me parece que esa es la operación. No el achicamiento, en todo caso, que el achicamiento no le sirve para decir que ahí hay un cero como límite. Que las potencias se van a achicar, la reducción las potencias se achican, y que él esperaría que ese achicarse llegue a cero, y no. Y me parece que esa es la castración. El salto al límite. Sí. Nos quedan, digamos, en realidad no podríamos extenderlo, no sé si podemos, por la cuestión del tiempo que tenemos el dispositivo, espacio, pero quedarían... Por el Zoom sí podemos. Sí, bueno, si Sí. podemos extenderlo un ratito más, propongo, si les parece bien, las dos últimas preguntas, una de Graciela y después de Bruno Cancio,
y que vos después cierres, Mónica, el encuentro este, ¿sí? ¿Les parece bien? Bueno, Que hagan correcto. 2 preguntas y después vos respondés, Mónica. Dale. Bueno, entonces Graciela y después Bruno. Hola, hola, Mónica. Esto que dijiste sobre del objeto señuelo al objeto causa, ¿se podría ubicar como el atravesamiento del fantasma, el atravesamiento topológico del fantasma? Ay, sí. Otra pregunta. Estos rebatimientos, ¿cuántos son, cuánto le deben a la pulsación del inconsciente? Y la otra, me estaba acordando de el plegamiento que hace Jean-Michel de la Carta 52, si estamos en esa misma línea, en lo que estamos viendo ahora, ¿no? De los rebatimientos, o no, pero me lo recordó lo que estabas trabajando. Bueno, gracias. Gracias, Graciela. Bruno. Claro, escuchando esto que planteaba, que me parece interesantísimo, Mónica, yo pensaría por eso, más que por el lado de la limitación del goce, esto que plantea Lacan, por el lado de la imposibilidad del acto sexual. Hay intentos de hacer uno con el otro, tapando su falta, por ejemplo, pero lo que muestra, digamos, con el número de oro es que hay un A infinito, una caída de una pérdida infinita de un A que te va a impedir, o que va a impedir al analizante, o que va a impedir a quien sea, hacer acto sexual en tanto uno con el otro puedan volverse uno. Hay una pérdida infinita, por eso Moria creo que usaba la idea de metonimia, y creo que lo interesante es que en el seminario del acto analítico precisamente plantea el fin del análisis como el analista convirtiéndose en ese A que cae, cuando algo de la imposibilidad del acto sexual finalmente podría decirse subjetivado por el analizante, digamos, ¿no? Algo de la imposibilidad de complementar, tapar el goce del otro y hacer uno con el otro, digamos, ¿no? Que es cuando que por primera vez aparece precisamente la lógica del fantasma como la imposibilidad del acto sexual, ¿no? Que después va a ser del rapport sexual. Bueno, por ahí. Bueno, Gracias, Bruno. Bueno, Mónica. Perdón, Bueno, sí, Mónica, sí. sí. Bueno, con respecto a las preguntas de Graciela, lo que ahora me olvidé la primera parte, pero eso es lo que tiene a contestar en el momento, pero lo que me acordé, lo último que preguntaste, vos preguntaste de la pulsación, creo que era, de la pulsación del inconsciente y planteaste el esquema de Jean-Michel. Empiezo, porque eso era lo segundo que preguntaste, cualquier cosa después te pido de vuelta. El esquema de la Carta 52, Jean-Michel lo utiliza para dar cuenta, o una manera él encontró de dar cuenta de dónde surgiría, o con qué operaciones de grafos surgiría el esquema R y el esquema L. Y entonces se puede ver que habría, si lo convertimos en algo dinámico, si la Carta 52 la hacemos plegar y desplegar, hablando de que hay como una especie de plegado y replegado acá en estos segmentos, en los rebatimientos. Y en el plegado y en el desplegado tenemos una pulsación de la zona media, que es como que sería el pasaje del esquema R al L, que en el movimiento analítico, el que habla está todo el tiempo en esa pulsación. Me atoré, pero no con el toro. Bueno, y yo pienso que están articuladas esas cosas donde, a ver, como lo pienso,
todos los lugares que Lacan describe como en el grafo, vértices del grafo, en el número de oro, estos segmentos, estas letras, como son lugares, me parece que, no sé si son siempre cosas sucesivas, sino que hay veces que hay operaciones simultáneas, o en todo caso, que son como traducciones, que vos podés, por un lado, traducir la pulsación y lo que decía antes, esa misma pulsación es el enangostar el goce, la banda del goce, el sector del goce, para que se toque, y así como en el esquema L hay una sola línea, la línea de la pulsación en la banda de Möbius, que la podamos pensar como el deseo. Entonces me parece que todo este trabajo, él va encontrándole una vuelta y otra vuelta y otra vuelta de decir, de distinta manera, con distintos elementos, operaciones que se hacen en la práctica. Que me parece que, ahora me acordé, me parece que vos hablaste de, la primera pregunta me parece que era lo de la caída, al atravesamiento del fantasma, me parece que era. Yo creo que lo que se llama, por un lado, atravesar el fantasma, es poder dar cuenta en el trabajo analítico, y justamente llevando las cosas al campo de la verdad, poder dar cuenta el axioma fundamental. Poder dar cuenta del axioma, no que se desaparezca, sino dar cuenta de cuál es ese axioma. Cómo se construye, qué frase gramatical, si fuese un sistema formal, del axioma se deducen teoremas lógicos. Bueno, este axioma fundamental, que se llama fantasma, es el que hace que el hablante diga, a causa de tal cosa, esto y esto. O sea, toda su teoría, lo que va diciendo, es como si fueran teoremas que se deducen de un axioma que él desconoce, y en tanto desconocido, si nosotros llamamos construirlo, porque es cuando lo pueda formular, recién ahí que está subjetivado, como decía Bruno, como cuando cuenta con eso, es que decimos que está construido. Y cae. Y sí. Bueno, lo que cae, en el sentido de caer, me parece que ahí es que cuando Lacan hace el plano proyectivo y toma sujeto y objeto, bueno, cuando se hace el corte de la banda de Möbius, que es el sujeto, en la que él pone el sujeto, cae el objeto como causa. Y el analista ahí, en el análisis, sostiene estas operaciones desde el lugar del semblante, esperando que el que habla haga su recorrido y su construcción. Bueno, no, Bruno, el comentario, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijiste, por eso vuelvo a decir que igual el tema claramente estos rebatimientos tienen que ver con el tema de mostrar la no escritura de la relación sexual, pero en un punto, ese inscribir que no es posible hace una pérdida de goce, por eso no sé si es incompatible una cosa con otra. Bueno, creo que hemos dado mucho tiempo, 4 clases, al número de oro en la lógica del fantasma. En el libro
estoy escribiendo con esto y con que tiene un primer capítulo de los números, la clasificación de los números, después el trabajo con los números imaginarios y después con el número de oro, posiblemente tenga también el otro lugar donde trabaja extensamente estos rebatimientos y todo el trabajo algebraico con el número de oro, que es en relación a la apuesta de Pascal de un otro al otro. Así que ahí va a estar ampliado esto que trabajamos acá. Y después el mes que viene, yo ya quiero que sea la semana que viene, el mes que viene comienzo con, voy a trabajar algunas cosas de Cantor en el acto analítico. Sí, bueno, ese encuentro va a ser el 24 de agosto a las 10:30 de la mañana. Y bueno, hasta entonces tenemos tiempo para volver a leer todo lo que vos puntuaste hoy. Y sigue también con Cantor, ¿no es cierto?, con una cuestión de la imposibilidad de poder poner en un conjunto todos los números reales o, no sé, el método de la diagonal, algo así, ¿no es cierto o no? ¿O estoy pifiándole mucho? Sí. Bueno, muy interesante, muchas gracias, Mónica. Bueno. Y nos vemos los que quieren participar para el sábado que viene en nuestro espacio de psicoanálisis con niños a las 10 de la mañana. Los esperamos ahí. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo todavía. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica, por acompañarnos en el Seminario de la Lógica del Fantasma. Bueno, gracias por invitarme, la verdad. Si hemos entendido un 0,0001%, está bien. Sí, muchas gracias. gracias. Dice siempre... que no se trata de entender, se trata de operar. Sí, que de alguna manera la lógica, toda esta topología nos digamos, de nuestra clínica, que de esto de la topología nos hace pensar y no al revés, no llevar la topología a la clínica, sino la clínica a entenderla en términos topológicos también y lógicos, ¿no? Y matemáticos. Por lo menos es lo que a mí me enriquece. Sí. Bueno. Porque siempre una y otra vez que volvemos a la clínica, no tenemos otra. Bueno. Chao a todos, muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos.